Muchas gracias por seguirnos acompañando y precisamente hablando del perfil del mexicano que va a salir a votar el 2 de junio, ya me acompañan, como se los había adelantado, los chavos de Bitácora Social. Pablo Camarena, bienvenido. Muchas gracias. Tania Honorat, bienvenida también. Y también me acompaña ya mi compañero Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX. Juanpa, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo es el actual votante mexicano? Mónica, muchísimas gracias por tenernos aquí en esta sala de guerra. Es una pregunta muy compleja porque creo que más que un votante son varios votantes. Pero lo que yo diría de inicio es que si es un votante que hoy está en los polos, así como la sociedad polarizada, también creo que el votante está o muy esperanzado o con mucha incertidumbre o completamente ya decidido qué va a hacer o muy indeciso todavía e incluso a veces se siente convocado y a veces no. Pero creo que podemos ir platicando de las diferencias que hay entre distintos tipos de votantes, porque creemos que hay más que uno. Creo que desde una perspectiva cultural, y México es un crisol, ¿no? Tiene estas complejidades también de representación cultural, socioeconómica, de género, regional. Entonces, empezar a conversar sobre estos perfiles de votantes creo que nos va a permitir ampliar un poco la conversación sobre no un solo votante. Ahora, el votante mexicano es un votante complejo, es un votante fácil de entender, hablando de este excepcionalismo mexicano, de pronto también por asuntos culturales, por asuntos sociales, por asuntos económicos. ¿Es un votante fácilmente identificable o es un votante complejo? Yo creo que es un votante muy complejo, Juan Pablo, e incluso yo apostaría primero que no nos asumimos como votantes. Creo que primero nos entendemos como personas que estamos resolviendo nuestra vida cotidiana, miembros de una familia, los roles que jugamos socialmente, y ya hasta después, cuando llegan las elecciones y de repente hay campañas de, mira, también puedo ser votante, pero justo incluso el concepto votante es lo que va a suceder en junio. Todo lo que sucede atrás, se está resolviendo las cosas del día a día. Entonces, yo te diría que incluso no solo es complejo como votante, sino con todo el contexto que lo circunda en términos sociales, culturales, antropológicos. Ahora, en esos mismos términos, aquí hay algo bien interesante y seguramente, Juanpa, tú también lo tienes que haber notado de la elección pasada, el de 2021 al día de hoy. Se ha modificado mucho la forma de pensar y de politizarnos como mexicanos. Entonces, ¿en qué se ha modificado o en qué sienten ustedes que se ha modificado este perfil de la última elección a la de hoy? Hay más polarización, hay más entendimiento, estamos más politizados, olvídense de polarizados, más politizados. ¿Estamos más informados o no, Pablo? Yo creo que estamos más enterados. Creo que la distinción antropológica entre estar informado y estar enterado tiene que ver con una información especializada, profunda, de buenas fuentes, comparada y demás. Y el estar enterado incluso es saber lo que está sucediendo a nivel meme, a nivel sticker o a nivel fake news o a nivel discusión pública, ¿no? Entonces, creo que somos una sociedad que con estar enterados nos sentimos satisfechos. La información creo que es algo que dejamos en una segunda instancia. Y pensando en estas diferencias, en la polarización en sí, hay un votante distinto de las elecciones anteriores. Yo diría que somos los mismos y las mismas mexicanas y mexicanos, pero con una perspectiva de cambio distinta. ¿A qué voy con esto? Muy rápido. Creo que sí, los medios han hecho que estemos más en la política del entretenimiento. Creo que sí estamos más politizados porque hay más referentes políticos en nuestra vida cotidiana, pero al mismo tiempo hay que hacer la distinción. Una cosa es estar politizados y otra cosa es tener ideología política. Para mí en México estar politizados es saber de política, saber que estamos siendo aludidos por campañas, por comunicación y demás, y eso lo separo de mi vida cotidiana. La ideología tiene que ver con, yo soy de tal color, de tal, eso lo dejamos para otra instancia, ¿no? No somos un país con ideología, somos un país politizado. Y creo que es importante agregar que la participación política electoral, que sí identifica de alguna forma a la gente con la ciudadanía, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué eres buen ciudadano o ciudadana? Porque yo salgo a votar o porque yo creo en el voto. Pero de eso, aquí hay una vinculación política, una ideología política, una participación activa, una militancia, son como países completamente distintos. El país en donde las estructuras políticas existen y la gente tiene cierta afinidad o una identidad mucho más cercana a las instituciones
por llamarlas tradicionales, es otro muy distinto al que, por ejemplo, las nuevas generaciones aportan en las conversaciones de las redes sociales. Ahí se cree más en causas sociales más que en causas políticas. Sí hay un discurso en donde puedes hablar de injusticias, puedes hablar de ciertas necesidades de cambio social, pero no necesariamente se lo vas a atribuir a las instituciones tradicionales. ¿Y qué es lo que le importa en ese sentido al votante mexicano? Hablando, me parece muy interesante este punto acerca de las ideologías y de las pertenencias que tienen o no los ciudadanos con los partidos políticos, con las plataformas, con los temas, no sé, que tengan que ver con aborto, que tengan que ver con la comunidad LGBT, que tengan que ver con legalización de drogas, etcétera, etcétera. De pronto, ¿qué tanto pueden empezar esas propuestas, esas plataformas en los partidos políticos, identificándose como conservadores, como de izquierda, como liberales? ¿O qué tanto importa, digamos, la parte económica, el día a día, incluso las estructuras y el dinero que las estructuras implican? Ya. Yo creo, Juan Pablo, Mónica, que no están peleadas las dos cosas. Creo que sí, México como sociedad, cuando ve a sus políticos y a sus políticas, el primer punto de encuentro es a partir de valores, a partir de qué tanto se parece a mí o no, qué tanto representa lo que yo tengo en imaginarios sociales, y si además de eso después le puedes poner un beneficio tangible, que en algún punto es una agenda pública que concuerde con la mía, o un programa social, o un beneficio inmediato de te compro tu voto. Creo que también somos una sociedad que puede tener las dos cosas. Incluso lo interesante es ver cuándo preponderamos una sobre otra. ¿Qué me importa más? ¿Que el político y la política se parezcan a mí, o que me esté dando un beneficio inmediato y yo diga, bueno, por el beneficio, ¿sabes qué? Yo me voy contigo. Yo digo que son dos cosas que no están peleadas y que va a ser bien interesante ver cómo se van a ir moviendo, ¿no? Ahora, queremos salir a votar. O sea, por ejemplo, los chavos son muchos millones. Tú me dabas ayer el dato entre 20 y 25 millones, 25 millones de jóvenes que van a salir a votar por primera vez. Ellos realmente creen, o sea, estos primeros 25 millones de potenciales votos, ¿creen realmente que su voto puede generar un cambio en lo que esta juventud está pensando? Creo que hay que hacer una distinción. Los jóvenes que van a votar por una afinidad o una cercanía también familiar, es decir, por tradición, ¿no? Entonces me adscribo a lo que mi familia... O por de solidaridad. Solidaridad, me identifico y además así me lo piden, ¿no? Incluso entras como en este rango en el que votar se convierte en una obligación familiar. Sí existe, porque esa es una práctica incluso de tradición, ¿no? La votación y se van a desayunar y todo. Pero de eso a que haya una intención, sobre todo en los más jóvenes, creo que estamos un poco muy distantes de la participación política de los menores de 20. Pero me llama la atención, no sé, Juanpa, tú cómo lo veas que manejas encuestas, me llama mucho la atención porque si fuera una tradición, ¿por qué tenemos tanto abstencionismo? Sí, a ver, históricamente la participación en elecciones federales se encuentra entre el 60 y 63% más o menos, teniendo este año un padrón electoral de 100 millones de personas, que clara y obviamente es el padrón más grande de la historia, pero tiene que ver, me parece, con factores en primera instancia, históricamente, con las oportunidades y con las facilidades que tienen las personas para el voto en zonas rurales y en otras áreas de la República Mexicana, y por otra parte también el tema de los partidos políticos y las estructuras. Yo lo combinaría con esos dos factores y me parece que hemos ido avanzando en esas facilidades y en esas posibilidades, pero la verdad es que el porcentaje de voto no ha crecido de manera considerable en los últimos años. Claro. No, y para mí creo que los jóvenes van a ser los que probablemente puedan mover muy fuerte la aguja de la votación, siempre y cuando se sientan convocados. Puede haber ahí un sentimiento y una emoción de equidad entre las personas, sobre todo en estas clases bajas de las que hablaba Pablo. O de ser tomados en cuenta, ¿no? Una de las cosas que más nos salen en los trabajos de campo que hacemos es el político o la política que nada más viene en tiempos de campaña, ¿no? Y ahí vienen otra vez, ¿no? A hacer las promesas, a pedir el voto y no los volvemos a ver. Y hay una clara diferencia, también tenemos las percepciones en los gobiernos municipales, en las localidades, en donde el trabajo se ve constante y sonante, ¿no? Así como ponías el ejemplo de los servicios públicos, Mónica, pues también lo veo con el bacheo de mi calle, ¿no? O sea, ver el reflejo de que ese intercambio que tú das, porque es un intercambio y así se trabaja, ¿no? Tú me pides, ¿no? Mi voto, mi participación, mi apoyo, mañana yo tengo toda la validez para llegar y tocarte la puerta y decirte qué pasó con lo que te pedí, ¿no? Entonces, ese tomado en cuenta creo que se va generando un tema de horizontalidad y en diferentes
diferentes niveles socioeconómicos hay mucho más cercanía con la participación o con la figura o la expectativa de la figura política que quiero que esté cerca de lo que realmente necesito. Claro. Yo creo que va a ser muy interesante el estudio que van a hacer ustedes o que seguramente ya están haciendo, incluso dentro de los números, Juan Pablo, se ve siempre reflejado el perfil psicológico del votante en una situación como la que actualmente vivimos, desde hacer el famoso infotainment de las noticias electorales, ¿no? Que ya se van más a TikTok, que ya se van más a este otro tipo de forma de comunicar, hasta la victimización de algunos candidatos, recurrir a eso como estrategia, o la ira, que eso lo vemos que empieza a permear en el ambiente. Creo que el clima con el que vamos a salir a votar también es importante. Sí, completamente. Nosotros hablamos que sí es un país polarizado, pero antes de ser polarizado nos hemos vuelto un país muy individualista, donde mis intereses van por encima incluso de los intereses colectivos. Y eso hace que ejercicios como la votación, como campañas, como comunicación política y demás, refuercen ese sentido de individualismo, o incluso me empiezan a decir, ok, ¿cómo me comparo con el otro? ¿Tú por quién vas a ir? ¿Por quién vas a votar? ¿Tú por qué crees esto? ¿Por qué estás cambiando de decisión? Y eso creo que va a crear mucha tensión social de aquí a las elecciones. Dejen ustedes la parte política. La parte de tensión social, de estar en el contexto público, en el trabajo y demás, va a empezar a crear mucho shock cultural, ¿no? Que cada vez estamos menos cercanos de una opinión opuesta. Sí. Es decir, tenemos esta información que de alguna forma nos va reafirmando lo que creemos y nos podemos sentar en una mesa y preferir no conversar, y creo que eso es un riesgo incluso en términos políticos, ¿no? No vas a estar abierto incluso a las propuestas que te van a dar del otro lado, ¿no? O a las otras expresiones. Pues muchísimas gracias a los dos. Bitácora Social nos van a seguir acompañando a lo largo de todo el recorrido del proceso electoral que tendremos en los próximos meses aquí en Sala de Guerra,